A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si para aprender algo, en lugar de que nos den la respuesta, nos dieran primero el problema? Hoy vamos a explorar a fondo una metodología que literalmente pone el mundo de la educación de cabeza, el aprendizaje basado en problemas. La mayoría tenemos este recuerdo, ¿no? Un salón, un profesor al frente hablando y nosotros escuchando, tomando notas. Pero, siendo honestos, ¿qué tan efectivo es ese modelo para prepararnos para los líos del mundo real que rara vez tienen una respuesta simple? Bueno, justo esa pregunta fue la chispa que encendió un cambio radical. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué la lección tradicional se queda corta. Luego, nos meteremos de lleno a entender qué es esto de aprender resolviendo problemas y cómo funciona en la práctica. Analizaremos lo bueno y lo no tan bueno, y cerraremos viendo por qué esto es, en realidad, un cambio de mentalidad total. Ok, empecemos por el principio. Para entender la solución, primero hay que tener bien, pero bien claro, cuál es el problema. El modelo clásico es como llenar un disco duro de datos. Mucha información, sí, pero ¿y luego qué? El gran reto es que saber algo, en teoría, no significa que sepamos qué hacer con ese conocimiento. Y justo para cerrar esa brecha, ese espacio entre saber y saber hacer, es que nace el aprendizaje basado en problemas, o como lo vamos a llamar, ABP. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. Porque, ¿de dónde salió esta idea un poco loca de empezar por el final, por el problema? Pues fíjense que el ABP no surgió en un laboratorio de pedagogía, nació en una facultad de medicina en los años 60. Ahí, profesores como el Dr. Burroughs se dieron cuenta de algo crucial. Los futuros médicos no podían solo memorizar libros, tenían que saber diagnosticar a un paciente real, a menudo con información incompleta. El método fue tan exitoso que rápido se contagió a otras áreas, como la ingeniería o las ciencias sociales, donde la práctica es igual de importante. Entonces, la idea central es esta, y es potentísima. En el ABP, el problema no es el examen del final, no. El problema es el punto de partida. Es el motor de todo. Se plantea un reto realista, complejo, y todo el aprendizaje gira en torno a investigar y colaborar para encontrar una solución. Y claro, esto lo cambia absolutamente todo. El profesor deja de ser el sabio en el escenario y se convierte en una especie de guía de expedición, alguien que hace las preguntas correctas. ¿Y el estudiante? Bueno, el estudiante pasa de ser un espectador a ser el investigador principal, el protagonista de su propia aventura de aprendizaje. Muy bien, suena increíble en teoría, pero ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo funciona? Porque no es solo lanzar un problema y ya, hay un método y está muy bien pensado. El proceso sigue una secuencia muy lógica. Imaginen esto, primero nos presentan el caso. Luego, en grupo, nos preguntamos, ok, ¿qué sabemos ya de esto? Y, más importante, ¿qué necesitamos averiguar? De ahí sale una lluvia de ideas, de hipótesis. Cada quien investiga por su cuenta y después viene la magia, la puesta en común. Se debate, se conectan ideas y se construye una solución entre todos. Y al final se reflexiona no solo sobre el resultado, sino sobre todo el camino que recorrimos. Ojo, que diseñar una buena experiencia de ABP tiene su ciencia. No vale cualquier problema. Tiene que ser relevante, sentirse real, tiene que estar pensado para el nivel de los estudiantes y, por supuesto, tiene que ayudar a cumplir los objetivos de aprendizaje que se buscan. Ahora, seamos realistas. Ninguna metodología es una bala de plata. Así que vamos a poner las cartas sobre la mesa y a ver tanto lo bueno como los desafíos que implica el ABP. Por un lado, las ventajas son enormes. La motivación se dispara porque lo que se aprende tiene un propósito claro. Se aprende de verdad, a fondo, y de paso se desarrollan habilidades clave como colaborar o pensar críticamente. Pero, por el otro lado, los retos son importantes. Para los profes, requiere muchísimo más tiempo de preparación. Para los estudiantes, al principio puede ser frustrante no tener las respuestas servidas. Y si no se guía bien, existe el riesgo de que el grupo se pierda un poco en el camino. Y ya que hablamos de motivación, ¿qué opinan quienes lo han probado? Hay un dato de un estudio que es, bueno, más que elocuente. Este numerito sale de un estudio real con 78 estudiantes de ingeniería en Ecuador. Se les preguntó qué pensaban sobre usar nuevas estrategias de aprendizaje como el ABP. La respuesta fue abrumadora. Un 92.3% estuvo de acuerdo, casi todos. Pero lo más revelador no es el número, sino el por qué.
Lo que ellos mismos dijeron fue que el simple hecho de pasar de un rol pasivo a uno activo, donde sus ideas y debates eran bienvenidos, los motivó muchísimo. Sintieron por primera vez que tenían el control de su propia educación. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión. El ABP no es solo una técnica de enseñanza más. Es, en el fondo, una filosofía completamente diferente sobre qué significa aprender. Al final del día, este método no solo enseña contenidos, sino que forma personas. Personas que saben aprender por su cuenta, que abordan los problemas con lógica, que saben trabajar con otros y que son capaces de mirarse a sí mismos y decir, ¿cómo puedo mejorar? Habilidades indispensables para el siglo XXI. Esta cita lo clava. El objetivo final no es pasar un examen, es desarrollar la capacidad de aprender a aprender para siempre. Porque en un mundo que no para de cambiar, esa es, quizás, la habilidad más importante de todas. Pero para que todo esto funcione, se necesita un cambio de chip generalizado. No solo de los estudiantes, también de los docentes y de las instituciones. Exige que el educador se transforme, que deje de ser el que da las respuestas para convertirse en el que hace las preguntas. Y ese, quizás, es el mayor reto, pero también la mayor oportunidad. Así que nos quedamos con esa pregunta rondando en la cabeza. En un mundo lleno de problemas complejos, de esos que no vienen con manual de instrucciones, a lo mejor la mejor preparación que podemos tener es aprender a mirar el problema no como un muro, sino como el comienzo del camino. Quizás, después de todo, el problema siempre fue la solución.